Hoy voy a empezar a leerte El poder de la persona de Carl Rogers, publicado por primera vez en 1977. Vale la pena recordarte que a mí me va a servir para poder continuar con este trabajo que si te interesa, si te sirve esto que estoy haciendo, le pongas me gusta, que te suscribas, que actives la campanita si querés recibir notificaciones cada vez que subo un video o un audio nuevos. Y empezamos con una nota especial de Rogers, antes de empezar el texto propiamente dicho, que dice: he estado muy desconcertado por el problema de los pronombres, o más exactamente por la discusión de si usar él o ella. Simpatizo completamente con la idea de que las mujeres son sutilmente devaluadas por el uso del pronombre masculino cuando se habla en general de un miembro de la especie humana. Por otro lado, a mí me gusta escribir en un estilo enérgico, y poner él/ella a la mitad de una oración a menudo destruye el impacto. No creo que se encuentre ninguna solución satisfactoria hasta que exista una forma aceptable de pronombres no sexuales. Yo he escogido manejar el problema de la siguiente manera. En un capítulo, todas las referencias generales a un miembro de nuestra especie serán puestas en femenino, y en el capítulo siguiente en masculino. Así pues, en el capítulo primero se usan pronombres femeninos cuando se trata de una referencia general. En el segundo capítulo se usan pronombres masculinos en las mismas circunstancias y se continúan alternando en el resto del libro. Esta es la mejor solución que pude encontrar que sirva a mis dos propósitos: el trato igualitario y mi deseo de energía en el estilo. Introducción. Hace algunos meses me sucedió algo extraño. Pienso que es lo más cerca que he estado de tener una experiencia psíquica. Me hallaba concentrado en el trabajo que estaba haciendo en mi escritorio, cuando de pronto apareció en mi mente una frase completa: yo camino suavemente por la vida. Yo estaba desconcertado por la intromisión, pero como no tenía nada que ver con el trabajo que estaba haciendo, la hice a un lado. Poco después, la naturaleza peculiar de esa aparición, entre comillas, me impactó y comencé a especular acerca de ella. Se amontonaron toda clase de asociaciones. Cuando era niño leí cientos de libros acerca de exploradores e indios, hombres que podían deslizarse por el bosque sin hacer ruido, sin pisar ninguna rama seca y sin revolver el follaje. Protagonizaban acciones de misericordia o misiones de guerra. Nadie sabía dónde estaban hasta que ellos habían llegado a su destino y realizado sus propósitos. Me di cuenta de que mi vida profesional había tenido esa misma cualidad. Yo no he querido llamar la atención sobre la dirección a donde me dirijo, sino hasta que ya he llegado. Siempre que ha sido posible, he evitado las confrontaciones estruendosas. Cuando al principio de mi carrera me dijeron que era absolutamente imposible para un psicólogo hacer psicoterapia porque este era el campo del psiquiatra, yo no hice ningún intento por atacar de frente esta situación. En lugar de eso, yo usé primero la expresión entrevistas de tratamiento para describir lo que estábamos haciendo. Luego, el nombre de orientación pareció ser más aceptable. Y solamente después de tener años de experiencia y de haber realizado con mis colaboradores una cantidad fabulosa de investigaciones, hablé abiertamente acerca del hecho, ya para entonces obvio, de que nosotros estábamos haciendo psicoterapia. Yo había caminado suavemente por la vida haciendo poco ruido, hasta que ya había llegado a mi destino, y ya era muy tarde para que me detuvieran.
Yo soy algo obstinado. Una desventaja de esta manera de hacer las cosas es que no siempre me he dado cuenta del completo significado del camino que yo y un cada vez mayor número de otras personas hemos tomado. Solo en los últimos años he llegado a reconocer lo radical y lo revolucionario, ambas palabras entre comillas, que ha sido nuestro trabajo. Uso estos términos en su sentido original y no en su sentido popular. Nuestro trabajo ha llegado a la raíz de muchos de los conceptos y valores de nuestra cultura y ha producido un cambio completo y marcado en muchos principios y procedimientos. Lo más notable es que ha modificado el modo de pensar acerca del poder y del control en las relaciones interpersonales. Ese es precisamente el tema de este libro. De modo pues que en estas páginas encontrarás a muchos hombres y mujeres que caminan suavemente por la vida y que al hacerlo crean una revolución. Este libro describe hogares, escuelas, industrias y encuentros entre razas y culturas que han sido cambiados de una manera drástica por personas que confían en su propio poder, que no sienten la necesidad de tener un poder sobre, y quienes están dispuestos a promover y a felicitar el desarrollo de la fuerza latente en la otra persona. Aquí se describen ejemplos concretos, una relación familiar, un taller, un día de campamento, un grupo de católicos y protestantes de Belfast, donde los procedimientos usuales han sido invertidos por una confianza básica en el potencial constructivo de la persona. Como dijo Gertrude Stein acerca de París, no es lo que París te da, es lo que ella no te quita. Esto puede ser parafraseado para convertirse en una definición del enfoque centrado en la persona, el concepto cargado de valor que es central a este libro. No es que este enfoque dé poder a la persona, es que nunca se lo quita. Puede ser sorprendente que este punto de partida aparentemente tan inocente pueda ser verdaderamente revolucionario por sus implicaciones. Él es, sin embargo, el tema central de lo que he escrito. Me he esforzado por dar ejemplos, tanto de anécdotas como de investigación, para ilustrar la fuerza del enfoque centrado en la persona. Esta manera de hacer las cosas cambia la naturaleza misma de la psicoterapia, del matrimonio, de la administración y aún de la política. Estos cambios indican que una revolución silenciosa está ocurriendo ya. Ellos apuntan a un futuro de una naturaleza muy diferente, construido alrededor de un nuevo tipo de persona con poder propio y que ya está surgiendo. Primera parte, una revolución silenciosa, el impacto de un enfoque centrado en la persona. Capítulo 1, la política de las profesiones de ayuda. Hace 3 años fui interrogado por primera vez acerca de la política del enfoque centrado en el cliente en psicoterapia. Yo respondí que no había política en la terapia centrada en el cliente, una respuesta que fue recibida con una fuerte carcajada. Cuando yo le pedí a mi interrogador que se explicara, él respondió, abre comillas, pasé 3 años en la escuela de posgrado aprendiendo a ser un experto en psicología clínica. Aprendí a hacer diagnósticos precisos. Aprendí las diferentes técnicas para modificar las actitudes y la conducta de un sujeto. Aprendí formas sutiles de manipulación con los nombres de interpretación y consejo. Entonces empecé a leer tu material que trastornó todo lo que yo había aprendido. Tú estabas diciendo que el poder está no en mi mente, sino en su organismo.
tú invertiste completamente las relaciones de poder y control que habían sido inculcadas en mí durante 3 años. Y ahora dices que no hay política en el enfoque centrado en el cliente, cierra comillas. En una nota al pie del traductor dice, el you inglés es traducido por el tú español por ser más familiar y porque consideré que iría más con el estilo de hablar y de relacionarse de Carl Rogers. Sigue. Este fue el principio, quizá un principio tardío, de mi educación con respecto a la política de las relaciones interpersonales. Mientras más pensaba y leía, mientras más sentía la preocupación contemporánea con el poder y el control, más facetas nuevas experimentaba en mis relaciones en terapia, en grupos de encuentro, en familias y entre amigos. Poco a poco me di cuenta de que mi experiencia iba paralela a la vieja historia de un hombre sin educación y su primera experiencia en un curso de literatura. Saben, les dijo a sus amigos después, he encontrado que he estado hablando prosa toda mi vida y yo nunca lo supe. De manera semejante yo puedo decir ahora que yo he estado practicando y enseñando política toda mi vida profesional y nunca me di cuenta de ello completamente hasta ahora. De modo, pues, que ya no me sorprendo cuando Farsan, en una valoración de mi trabajo, dice, abre comillas, Carl Rogers no es conocido por su política. Es más probable que la gente asocie su nombre con innovaciones muy aplaudidas en técnicas de asesoría, teoría de la personalidad, filosofía de la ciencia, investigación en psicoterapia, grupos de encuentro, enseñanza centrada en el estudiante. Pero en los años recientes yo he llegado a pensar sobre él más en términos de una figura política, un hombre cuyos efectos acumulativos en la sociedad lo han hecho uno de los revolucionarios sociales de nuestro tiempo. Cierra comillas. No es solo porque me lleva tiempo aprender, por lo que solo hasta hace poco me di cuenta de mi impacto político. Es en parte porque un nuevo concepto ha estado en proceso de construcción en nuestro lenguaje. No es simplemente una nueva etiqueta, reúne un conjunto de significados en un concepto nuevo y de mucha fuerza. El uso de la palabra política en contextos tales como la política de la familia, la política de la terapia, política sexual, la política de la experiencia, es nuevo. No he encontrado ninguna definición en el diccionario que al menos sugiera el sentido en el cual esta palabra es usada en la actualidad. The American Heritage Dictionary aún da solo definiciones de esta naturaleza. Política, los métodos o tácticas usadas en la dirección de un Estado o gobierno. Con todo, la palabra ha adquirido un conjunto nuevo de significados. Política, en el uso psicológico y social actual, se refiere al poder y al control, a la medida en que las personas desean, intentan obtener, poseen, se someten, comparten el poder y el control sobre otro, sobre sí mismos o sobre ambos. Se refiere a las maniobras, estrategias y tácticas, a sabiendas o no, por medio de las cuales se busca y se obtiene, se comparte o se abandona el poder y el control sobre la propia vida y la vida de otros. Se refiere al lugar donde se encuentra el poder para tomar decisiones. ¿Quién toma las decisiones que consciente o inconscientemente regulan o controlan los pensamientos, sentimientos o comportamientos de otros o de uno mismo?
se refiere a los efectos de estas decisiones y estas estrategias, ya sea que procedan de un individuo o de un grupo, que estén dirigidas a obtener o a abandonar el control sobre la persona misma, sobre otros y sobre los diversos sistemas de la sociedad y sus instituciones. En resumen, es el proceso de obtener, usar, compartir o abandonar poder, control y participación en la toma de decisiones. Es el proceso de interacciones muy complejas y de los efectos que estos elementos tienen en la forma como están presentes en las relaciones entre personas, entre una persona y un grupo o entre grupos. Este nuevo constructo ha tenido una gran influencia en mí. Me ha llevado a ver de una manera fresca el trabajo realizado en mi vida profesional. Yo he jugado un papel en la iniciación del enfoque centrado en la persona. Este punto de vista se desarrolló primero en la asesoría y en psicoterapia, donde fue conocido como centrado en el cliente, lo que significaba que la persona que buscaba ayuda no era tratada como un paciente dependiente, sino como un cliente responsable. Aplicado a la educación se le llamó enseñanza centrada en el estudiante. A medida que se ha extendido a una gran variedad de campos lejanos del punto de partida, grupos de encuentro, matrimonio, relaciones familiares, administración, grupos minoritarios, interraciales e interculturales y hasta las relaciones internacionales, parece mejor usar una expresión lo más amplia posible, centrado en la persona. Lo que me ha interesado es la dinámica psicológica de este enfoque, cómo es visto por el individuo y cómo afecta a la persona. He estado interesado en observar este enfoque desde un punto de vista científico y empírico. ¿Qué condiciones hacen posible que una persona cambie y se desarrolle? ¿Y cuáles son los efectos específicos o los resultados de estas condiciones? Pero nunca le he puesto atención a la política interpersonal puesta en marcha por este enfoque. Ahora empiezo a ver la naturaleza revolucionaria de esas fuerzas políticas. Me he visto obligado a revalorar y reevaluar todo mi trabajo. Quisiera preguntar cuáles son los efectos políticos, en el nuevo sentido de lo político, que todo lo que yo y muchos colegas en todo el mundo hemos hecho y estamos haciendo. ¿Cuál es el impacto de un punto de vista centrado en el cliente sobre los aspectos del poder y del control en psicoterapia individual? Exploraremos la política de varios enfoques para ayudar a la gente, ya sea a través de terapia individual o mediante grupos de encuentro o alguna otra experiencia intensiva de grupo. Abordaremos abiertamente un tema muy pocas veces discutido, el aspecto del poder y del control en las llamadas profesiones de ayuda. En 1940 empecé a tratar de cambiar lo que ahora llamaría política de la terapia. Al describir la tendencia que empezaba a surgir, dije, abre comillas, este nuevo enfoque difiere del anterior en que tiene objetivos realmente diferentes. Está enfocado directamente a promover una mayor independencia e integración del individuo, en lugar de esperar que tales resultados ocurrirán si el terapeuta le ayuda a resolver el problema. El centro de atención es el individuo y no el problema. El objetivo no es resolver un problema particular, sino ayudar al individuo a crecer, de modo que él pueda hacer frente al actual problema y a problemas posteriores de una manera más integrada. Si él puede ganar suficiente integración para manejar un problema de una manera más independiente, más responsable, menos confusa, mejor organizada,
entonces él será capaz de manejar también nuevos problemas en la misma forma. Si esto parece un poco vago, puede hacerse más específico. Se basa mucho más en el impulso individual al crecimiento, a la salud y al buen funcionamiento psicológico. La terapia no es cuestión de hacerle algo al individuo o de inducirlo a hacer algo en relación a sí mismo. Por el contrario, se trata de liberarlo para que tenga un crecimiento y un desarrollo normales, de quitar obstáculos para que él pueda ir otra vez hacia adelante. Cuando estas afirmaciones fueron hechas por primera vez en 1940, ocasionaron un gran furor. Yo había descrito varias de las técnicas de orientación que se usaban mucho en ese tiempo, sugerencias, consejos, persuasión e interpretación, y había señalado que ellas se apoyaban en dos presupuestos básicos: que el orientador es el que sabe más y que él puede encontrar las técnicas para llevar a su cliente en una forma eficiente a conseguir el objetivo escogido por el mismo orientador. Veo ahora que yo había dado un golpe político de dos filos. Yo había dicho que la mayoría de los orientadores se consideran competentes para controlar la vida de sus clientes, y me había adelantado a exponer la opinión de que era preferible simplemente liberar al cliente para que pudiera convertirse en una persona independiente con autodirección. Estaba haciendo claro que si ellos se hallaban de acuerdo conmigo, eso significaría un completo rompimiento y un viraje de 180 grados de su control personal en sus relaciones de orientación. Al paso de los años, el punto de vista que yo expuse en una forma muy tentativa en 1940 creció, se profundizó y se reforzó con la experiencia clínica y con la investigación. Se hizo conocido como psicoterapia centrada en el cliente y en los años transcurridos ha sido apoyado por más estudios empíricos que ningún otro enfoque terapéutico. Desde la perspectiva de la política, el poder y el control, la terapia centrada en la persona está basada en una premisa que al principio parecía riesgosa e incierta: una visión del hombre como un organismo básicamente digno de confianza. Vale hacer una digresión en este momento y decir que si bien vimos en las palabras preliminares una concepción bastante avanzada para su tiempo en relación al modo de mencionar los géneros, todavía se sigue usando la expresión hombre para referirse a la especie en general, ¿no? Algo que a lo mejor hoy podríamos llamar un poco más asertivamente ser humano. Sin embargo, yo voy a seguir leyendo como está escrito. Entonces, retomo. Desde la perspectiva de la política, el poder y el control, la terapia centrada en la persona está basada en una premisa que al principio parecía riesgosa e incierta: una visión del hombre como un organismo básicamente digno de confianza. Con el paso de los años, esta base ha sido fortalecida por la experiencia con individuos con problemas, con psicóticos, con grupos pequeños de encuentro, con estudiantes en clases y con grupos de personal. Se ha ido estableciendo con más y más firmeza como una postura básica, aunque cada persona debe aprenderla paso a paso por sí misma para estar convencida de su validez. Recientemente la he descrito como, abre comillas, la hipótesis que se ha formado y ha probado gradualmente en el sentido de que el individuo tiene dentro de sí
muchos recursos para entenderse a sí mismo, para modificar su autoconcepto, sus actitudes y su conducta autodirigida, y que estos recursos puedan ser sacados si se provee de un definido clima de actitudes psicológicas facilitadoras. Cierra comillas. ¿Hay alguna otra base para esta premisa más que un mero deseo o la experiencia de unas cuantas gentes? Yo creo que sí. Biólogos, neurofisiólogos y otros científicos, incluyendo psicólogos, tienen evidencia que se suma a esta conclusión. Existe en todo organismo, a cualquier nivel, un movimiento subyacente que lo lleva hacia una realización constructiva de sus potencialidades inherentes. Existe en el hombre una tendencia natural al desarrollo completo. El término que ha sido más usado para designar este hecho es la tendencia actualizante, y es algo que está presente en todos los organismos vivos. Ella es la base sobre la cual está construido el enfoque centrado en la persona. Por supuesto que la tendencia actualizante puede ser obstruida, pero no se la puede destruir sin destruir al organismo. Recuerdo que en mi niñez el cajón en el que guardábamos nuestras provisiones de papas para el invierno estaba en el sótano, varios pies debajo de una pequeña ventana. Las condiciones eran desfavorables. Sin embargo, las papas empezarían a retoñar, retoños pálidos, muy poco parecidos a los retoños verdes que echaban cuando eran plantadas en la tierra en la primavera. Pero estos retoños, tristes y débiles, crecerían 2 o 3 pies de longitud mientras trataban de alcanzar la luz distante de la ventana. Ellos eran, en su crecimiento estrambótico y estéril, una especie de expresión desesperada de la tendencia direccional que he estado describiendo. Nunca llegarían a ser una planta, nunca madurarían, nunca realizarían su potencialidad real. Pero bajo las circunstancias más adversas, ellas luchaban por llegar a ser. La vida no se rendiría, aun si no podía florecer. A menudo pienso en aquellos retoños de las papas cuando trato con clientes cuyas vidas han sido atrofiadas terriblemente y cuando trabajo con hombres y mujeres en los lugares para custodia de los hospitales estatales. Las condiciones en que esta gente se han desarrollado han sido tan desfavorables que sus vidas a menudo parecen anormales, desviadas, muy poco humanas. Con todo, se puede confiar en la tendencia direccional que existe en ellos. La clave para entender su conducta es que ellas están luchando con los únicos medios a su alcance para moverse en la dirección del crecimiento, de llegar a ser. Para nosotros los resultados pueden parecer bizarros y estériles, pero son intentos desesperados de la vida por vivir. Esta es la potente tendencia que está en la base de la terapia centrada en el cliente y de todo lo que ha salido de ella. Es obvio que, sin ir más lejos, aún esta premisa de la terapia centrada en el cliente tiene grandes implicaciones políticas. Nuestros sistemas educativos, nuestras organizaciones industriales y militares y muchos otros aspectos de nuestra cultura toman el punto de vista que la naturaleza del individuo es tal que no puede confiarse en él, que él tiene que ser guiado, instruido, recompensado, castigado y controlado por aquellos que son más sabios o de un estatus superior. Para estar seguro,
Nosotros hablamos de una filosofía democrática en la cual todo el poder descansa en la gente, pero esta filosofía es más respetada en la predicación que en la práctica. Por lo tanto, simplemente describir la premisa fundamental de la terapia centrada en el cliente es hacer una afirmación política desafiante. ¿Qué clima psicológico hace posible la liberación de la capacidad del individuo para comprender y gobernar su vida? Existen 3 condiciones para este clima promotor del crecimiento, ya sea en la relación terapeuta y cliente, o padre e hijo, líder y grupo, maestro y estudiantes, administrador y personal. De hecho, en cualquier situación en que el objetivo es el desarrollo de la persona. La primera se refiere a la genuinidad, autenticidad, congruencia. Mientras más la terapeuta es ella misma en la relación, sin poner fachadas personales o profesionales, mayor es la probabilidad de que el cliente cambiará y crecerá de una manera constructiva. Esto quiere decir que el terapeuta está haciendo en una forma abierta los sentimientos y actitudes que están fluyendo dentro a cada momento. El término transparente da el sabor de este elemento. El terapeuta se hace transparente al cliente. El cliente puede ver con claridad lo que el terapeuta es en la relación. El cliente no experimenta ningún secreto por parte de la terapeuta. Por lo que se refiere a la terapeuta, lo que ella está experimentando está disponible a su conciencia, puede ser vivido en la relación y puede ser comunicado si es apropiado. Entonces hay una gran semejanza o congruencia entre lo que se experimenta a nivel visceral, lo que está presente en la conciencia y lo que se le expresa al cliente. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que cuando el cliente está sufriendo o afligido, es probable que la terapeuta estará experimentando afecto o compasión o comprensión. Pero en otros momentos de la relación, ella puede estar experimentando aburrimiento o disgusto o aún miedo de un cliente destructivo. Mientras más consciente pueda ser la terapeuta y mientras más pueda dejarse ser y expresar estos sentimientos, sean positivos o negativos, más probable es que pueda ayudar a su cliente. Son los sentimientos y las actitudes lo que ayudan cuando son expresados, y no las opiniones o juicios acerca del otro. Entonces, la terapeuta no puede saber que el cliente es un conversador aburrido o un bastardo demandante o una hermosa persona. Todos estos son puntos discutibles. La terapeuta solamente puede ser congruente y útil al expresar los sentimientos que ella reconoce como suyos. En la medida en que la terapeuta experimente, reconozca como suyos, conozca y exprese lo que le sucede dentro, en esa medida es probable que ella facilitará el crecimiento en el cliente. Desde la perspectiva de la política interpersonal, este primer elemento de la relación, la congruencia, da al cliente y a la terapeuta un gran espacio para ser. En efecto, la terapeuta está diciendo, aquí estoy como soy. No hay ningún intento de control sobre la respuesta del cliente para que sea de una determinada manera. Por el contrario, dándose cuenta de que la terapeuta se está permitiendo ser como ella es,
el cliente tenderá a descubrir esa misma libertad. La segunda actitud de importancia para crear un clima favorable al cambio es la aceptación, aprecio o estimación, la aceptación positiva incondicional. Esto quiere decir que un movimiento o cambio terapéutico es más probable cuando la terapeuta está experimentando una actitud positiva, aceptante hacia cualquier cosa que el cliente es en ese momento. Esto requiere la buena voluntad de la terapeuta para desear que el cliente sea cualquier sentimiento que esté presente en ese momento: confusión, resentimiento, miedo, coraje, valor, amor u orgullo. Es un aprecio no posesivo. La terapeuta estima al cliente en una forma total, más que de una manera condicional. Esto se asemeja al amor que a veces un padre siente hacia un niño. La investigación indica que mientras más esta actitud es experimentada por la terapeuta, mayor es la probabilidad de que la terapia sea exitosa. Por supuesto que no es posible sentir tal aprecio incondicional todo el tiempo. Una terapeuta que es real a menudo tendrá sentimientos muy diferentes, sentimientos negativos hacia el cliente. Por lo tanto, esto no tiene que ser visto como un debería, es decir, que la terapia debería tener una aceptación positiva incondicional por el cliente. Sencillamente es un hecho que, a menos que esto sea un ingrediente razonablemente frecuente en la relación, el cambio constructivo en el cliente es poco favorable. ¿Qué hay de la política interpersonal en esta actitud? Es un poderoso factor, pero de ninguna manera manipula o controla la relación. No hay juicio ni evaluación. El poder sobre su vida es dejado completamente en las manos del cliente. Provee una atmósfera que nutre, pero no una que presiona. El tercer aspecto facilitador de la reclamación es la comprensión empática. Esto significa que la terapeuta capta con precisión los sentimientos y significados personales que están siendo experimentados por el cliente y comunica esta comprensión al cliente. En sus mejores momentos, la terapeuta está tan metida en el mundo privado de la otra persona que puede clarificar no solo los significados de los cuales el cliente es consciente, sino también aquellos que están justo por debajo del nivel de conciencia. Cuando ella responde a este nivel, la reacción del cliente es de este modo, abre comillas: quizá esto es lo que he estado tratando de decir, no me había dado cuenta de ello, pero sí, esa es la manera como yo siento, cierra comillas. Este tercer elemento de la relación es quizá el que puede mejorarse más fácilmente, aún a través de un entrenamiento corto. Las terapeutas pueden aprender con bastante rapidez a escuchar mejor, a ser más sensibles, más empáticas. Esto es tanto una habilidad como una actitud. Para ser más genuino o más aceptante, sin embargo, la terapeuta debe cambiar a través de su experiencia. Y esto es un proceso más complejo y más lento. Ser empático requiere de una elección por parte de la terapeuta en relación a lo que ella le prestará atención, a saber, el mundo interior del cliente tal como ese individuo lo percibe. Entonces, esto cambia la política interpersonal de la relación. No obstante, de ninguna manera ejerce control sobre el cliente,
Por el contrario, le ayuda al cliente a tener una comprensión más clara de su propio mundo y de su propia conducta y por lo tanto a tener un mayor control sobre ellos. Podrías muy bien preguntar por qué una persona que busca ayuda cambia positivamente cuando participa en una relación con una terapeuta que tiene estas características. A través de los años yo he llegado a ver con más y más claridad que el proceso de cambio en el cliente está en reciprocidad con las actitudes de la terapeuta. A medida que el cliente encuentra a la terapeuta escuchando sus sentimientos en una forma aceptante, él se vuelve capaz de escucharse a sí mismo con aceptación, de oír y aceptar la rabia, el miedo, la ternura, el valor que está siendo experimentado. A medida que el cliente encuentra a la terapeuta estimándolo y valorándolo, aún en los aspectos ocultos y horribles que han sido expresados, él experimenta una estimación y gusto por sí mismo. A medida que la terapeuta es experimentada como real, el cliente es capaz de tirar las fachadas para hacer más abiertamente la experiencia interna. Políticamente, al escuchar los sentimientos internos, el cliente reduce el poder que otros han tenido para inculcarle culpas, miedos e inhibiciones y poco a poco aumenta la comprensión, el control sobre sí mismo. A medida que el cliente es más aceptante de sí mismo, se vuelve más y más grande. El cliente se posee a sí mismo en un grado que nunca antes se había dado. La sensación de poder está creciendo. Conforme el cliente se va haciendo más consciente de sí mismo, más aceptante de sí, menos defensivo y más abierto, él encuentra por fin algo de la libertad para crecer y cambiar en las direcciones naturales del organismo humano. La vida está ahora en sus manos para ser vivida como un individuo. Hace algunos años traté de describir el proceso del cambio tal y como es experimentado internamente por el cliente en terapia centrada en la persona con un terapeuta hombre. Abre comillas. Tengo miedo del terapeuta. Quiero ayuda, pero no sé si confiar en él. Él podría ver cosas que yo no conozco de mí mismo, cosas amenazantes y malas. Parece no estarme juzgando, pero estoy seguro que lo hace. No puedo decirle lo que realmente me preocupa, pero puedo hablarle de algunas experiencias pasadas que están relacionadas con mi preocupación. Él parece entenderlas, de modo que puedo revelar un poquito más de mí mismo. Pero ahora que yo he compartido con él algo de esta parte mía que es mala, él me desprecia. Estoy seguro de ello, pero es raro que pueda encontrar tan poca evidencia de ello. ¿Tú crees que lo que le he dicho es tan malo? ¿Es posible que yo no necesite estar avergonzado de esta parte de mí? No siento más que él me desprecie. Me hace sentir que quiero ir más lejos explorándome, quizá expresando más de mí mismo. Lo encuentro como una especie de compañía mientras yo hago esto. Él parece comprender realmente. Pero ahora me estoy sintiendo amenazado de nuevo, y esta vez profundamente amenazado. No me di cuenta que explorar los escondrijos desconocidos de mí mismo me haría sentir sentimientos que yo nunca antes había experimentado. Es muy extraño porque de alguna manera no son sentimientos nuevos. Tengo la sensación de que ellos siempre habían estado ahí, pero parecen tan malos y molestos que nunca me había atrevido a dejarlos influir en mí. Y ahora, conforme yo vivo estos sentimientos en las horas con él, me siento terriblemente inseguro, como si mi mundo se estuviera derrumbando.
Solía ser seguro y firme, ahora es endeble, permeable y vulnerable. No es agradable sentir cosas de las cuales yo antes siempre me he sentido amenazado. Es su culpa. Con todo, curiosamente estoy deseoso de verlo y me siento más seguro cuando estoy con él. Ahora ya no sé quién soy, pero a veces cuando siento cosas, yo parezco sólido y real por un momento. Estoy preocupado por las contradicciones que encuentro en mí mismo. Actúo de una manera y siento de otra. Pienso una cosa y siento otra. Eso es muy desconcertante. También a veces es aventurero y alborozador estar tratando de descubrir quién soy yo. A veces me descubro a mí mismo sintiendo que quizá la persona que yo soy vale la pena ser, cualquier cosa que eso signifique. Estoy empezando a encontrar muy satisfactorio, aunque a menudo doloroso, compartir solo lo que estoy sintiendo en este momento. Tú sabes, es realmente útil tratar de escucharme a mí mismo, oír lo que pasa en mí. Parece muy digno de confianza. Utilizo algunas de mis horas con él para escarbar profundo dentro de mí mismo, para saber lo que estoy sintiendo. Es un trabajo que asusta, pero yo quiero saber. Y yo confío en él la mayor parte del tiempo, y eso ayuda. Me siento muy vulnerable y al descubierto, pero yo sé que él no quiere hacerme daño, y hasta creo que él me aprecia. Se me ocurre mientras tanto de bajar más y más profundo dentro de mí mismo, que quizás si yo pudiera sentir lo que sucede en mí y darme cuenta de su significado, yo sabría quién soy y también sabría qué hacer. Por lo menos yo siento este conocimiento algunas veces con él. Aún puedo decirle precisamente lo que estoy sintiendo hacia él en un momento dado, y en lugar de que esto destruya la relación como yo solía temer, parece hacerla más profunda. ¿Crees que podría ser mis sentimientos con otra gente también? Tal vez eso tampoco sería demasiado peligroso. Tú sabes, siento como si estuviera flotando con la corriente de la vida, aventureramente, siendo yo. Soy derrotado a veces, herido en ocasiones, pero estoy aprendiendo que esas experiencias no son fatales. No sé exactamente quién soy, pero puedo sentir mis reacciones en cualquier momento y ellas parecen funcionar muy bien como una base para mi comportamiento momento a momento. Tal vez esto es lo que significa ser yo. Pero claro, puedo hacer esto solo porque me siento seguro en la relación con mi terapeuta. O podría ser de esta manera fuera de la relación. Me pregunto, me pregunto. Quizá podría. Cierra comillas. La política del enfoque centrado en el cliente es una renuncia y una invitación conscientes por parte de la terapeuta a todo control sobre el cliente y a tomar decisiones por él. Es la facilitación de convertirse en dueño de sí mismo por parte del cliente y las estrategias a través de las cuales esto puede lograrse. El colocar el lugar de la toma de decisiones y la responsabilidad por los efectos de estas decisiones. Está políticamente centrado en el cliente. La terapia centrada en el cliente ha cambiado para siempre la política de la psicoterapia al grabar y publicar la transcripción de entrevistas terapéuticas. Las operaciones misteriosas y desconocidas de la terapeuta están ahora al descubierto para que todos las vean. Esto ha permitido que un soplo de aire fresco y de sentido común invada el mundo terapéutico. El individuo es al menos capaz de escoger una escuela de terapia que le parezca compatible con él. Y cuando al principio solo había entrevistas centradas en el cliente disponibles para discusión y crítica,
las hay ahora también disponibles en grabaciones de terapeutas expertos de varias orientaciones. Tom Hanna sintetiza bien el efecto de esto y coloca a una psicoterapia centrada en la persona en un contexto más amplio. Abre comillas. La psicología humanista ha servido para desmitificar la naturaleza de la terapia. Tanto la teoría como la práctica del cambio terapéutico deberían ser hechas públicas, de modo que este conocimiento pueda ser compartido en una forma común por el paciente y el terapeuta. No es cuestión de que el terapeuta siga el viejo modelo médico autoritario de mantener al paciente en la oscuridad, como un patriarca podría tratar a un niño. Es cuestión de que el individuo habituado, infeliz, recobre el control de sí mismo y su capacidad de mantener su propia totalidad y salud. Claro, este es un procedimiento de lo más poco profesional, entre comillas, porque quita la autoridad, el secreto y la incuestionabilidad del curandero profesional y terapeuta, y da estas cosas al paciente. Por lo tanto, no se considera que el centro de la acción terapéutica esté dentro de las decisiones del terapeuta, sino dentro de las decisiones del paciente. Esto forma parte del textual de Tom Hanna. Sigue Rogers. No es muy necesario decir que el punto de vista centrado en la persona altera en una forma drástica la relación terapeuta-paciente tal como habían sido concebidas anteriormente. La terapeuta se convierte en la portera, entre comillas, del cambio, no en su causante. Ella pone la autoridad final en manos del cliente. Se trate de cosas pequeñas, tales como la corrección de una respuesta del terapeuta, o de grandes decisiones, tales como la dirección de la vida de uno. El lugar de la evaluación, de la decisión, está claramente en manos del cliente. Un enfoque centrado en la persona se basa en la premisa de que el ser humano es un organismo básicamente digno de confianza, capaz de evaluar la situación externa e interna, de comprenderse a sí mismo en su contexto, de hacer elecciones constructivas como los siguientes pasos en la vida y de actuar en base a esas elecciones. Una persona facilitadora puede ayudar a liberar estas capacidades cuando se relaciona como una persona real con otra, reconociendo como suyos y expresando sus propios sentimientos, cuando experimenta un aprecio y un amor no posesivos por la otra. Cuando este enfoque es aplicado a un individuo o a un grupo, se descubre a lo largo del tiempo que las elecciones hechas, las direcciones que se siguen y las acciones que se emprenden son personalmente cada vez más constructivas y tienden hacia una armonía social más realista con los demás. Este concepto humanista centrado en la persona se ha convertido en algo tan familiar, más familiar en el plano intelectual que en la práctica real, que muchas veces olvidamos el golpe que dio a los puntos de vista entonces en boga. Me ha llevado años reconocer que la violenta oposición a la terapia centrada en el cliente se originó no solo en su novedad y en el hecho de que vino de un psicólogo y no de un psiquiatra, sino primordialmente en el hecho de que dio tan fuerte golpe al poder de la terapia. Fue en su política en lo que era más amenazante. Freud muestra su desconfianza en la naturaleza básica del hombre cuando dice, hablando de la necesidad de control por parte del superyo, abre comillas, nuestra mente, ese
precioso instrumento por cuyos medios nos mantenemos vivos, no es una unidad pacífica que se contenga a sí misma. Más bien debe compararse con un estado moderno en el cual una muchedumbre, deseosa de diversión y destrucción, tiene que ser controlada por la fuerza, por una prudente clase superior. Cierra comillas. Hacia el final de sus días, Freud aún sentía que si la naturaleza básica del hombre fuera liberada, no podría esperarse nada sino destrucción. La necesidad de controlar a esta bestia dentro del hombre era un asunto de la mayor urgencia. Abre comillas. Lo más básico de nuestro ser entonces está formado por el oscuro ello. El único y exclusivo esfuerzo de estos instintos es hacia la satisfacción, pero una satisfacción inmediata y a como dé lugar del instinto, como la demanda el ello, llevaría con mucha frecuencia a conflictos con el mundo externo y a la extinción. El ello obedece al inexorable principio del placer. Y queda una pregunta de la mayor importancia teórica, una pregunta que aún no ha sido contestada. ¿Cuándo y cómo es posible que alguna vez el principio del placer sea vencido? Cierra comillas. Refiriéndose al poder y al control en el mundo de todos los días, Freud tomó una posición muy autoritaria. Abre comillas. La gran mayoría de la gente tiene una fuerte necesidad de una autoridad a la que ellos puedan admirar, a la que puedan someter y a la que las domine y aún a veces las maltrate. Hemos aprendido de la psicología del individuo de dónde viene esta necesidad a las masas, en el anhelo por el Padre que vive en cada uno de nosotros desde la niñez. Cierra comillas. El punto de vista de Freud en relación a los grupos es también pesimista y alarmista. Casi da la impresión de que Hitler debe haber estudiado y adoptado esta manera de ver. Abre comillas. Un grupo es extraordinariamente crédulo y abierto a influencia. No tiene sentido crítico y lo improbable no existe para él. Inclinado como es a todos los extremos, un grupo solamente puede ser excitado por un estímulo excesivo. Quien quiera que desee producir un efecto sobre él, necesita no una adaptación lógica a sus argumentos. Debe pintar en los colores más firmes, debe exagerar y debe repetir lo mismo una y otra vez. Él respeta la fuerza y puede ser muy poco influido por la amabilidad, lo cual él ve solo como una forma de debilidad. Él quiere ser gobernado y oprimido y tener a sus amos. Y finalmente, los grupos nunca están sedientos por la verdad. Ellos demandan ilusiones y no pueden vivir sin ellas. Constantemente dan precedencia a lo que es irreal sobre lo que es real. Son casi tan influidos por lo que no es cierto como por lo que es cierto. Tienen una tendencia evidente a no distinguir entre las dos. Un grupo es un rebaño obediente que no podría vivir nunca sin un amo. Tiene tal sed por obediencia que instintivamente se somete a cualquiera que se domine a sí mismo como su amo. Cierra comillas. A una terapeuta que fue guiada por el pensamiento de Freud, los puntos de vista centrados en el cliente, como los que siguen, deben haber parecido no solo heréticos, sino muy peligrosos. Que el organismo humano es en su nivel más profundo digno de confianza, que la naturaleza básica del hombre no es algo para ser temido, sino para ser liberado en la expresión responsable de sí mismo,
que los grupos pequeños, en terapia o en el salón de clase, pueden establecer en forma responsable y sensible relaciones interpersonales constructivas y elegir objetivos individuales y grupales adecuados, que todo lo anterior será logrado si una persona facilitadora ayuda a crear un clima de autenticidad, comprensión y estimación. Ahora que reviso de nuevo los puntos de vista de Freud, puedo entender mejor por qué yo fui solemnemente advertido en la clínica Menninger alrededor de 1950 acerca de los resultados de mis puntos de vista. Se me dijo que produciría un peligroso psicópata porque no habría nadie para controlar su núcleo básico destructivo de nacimiento. Con el paso de los años, los analistas freudianos han suavizado sus puntos de vista de la política de la terapia. Junto con los terapeutas gestaltistas, junguianos, racional-emotivos, con los partidarios del análisis transaccional y muchas otras terapias nuevas, ellos ahora toman una posición intermedia. A veces el experto es definitivamente la autoridad, como el terapeuta Gestalt trabajando con la persona en la silla caliente. Pero existe también el reconocimiento del derecho del individuo a ser responsable de sí mismo. No se ha hecho ningún intento por racionalizar estas contradicciones. Estos terapeutas toman una posición paternalista o siguen el modelo médico, creyendo que unas veces el control está mejor colocado en el terapeuta y que otras veces, a ser decididas por el terapeuta, el control y la responsabilidad están mejor colocadas en manos del cliente o del paciente. Un enfoque que ha sido muy definido en cuanto a la política de la relación es el conductismo. Su claro propósito ha sido trazado en el famoso libro de Skinner, Walden II. Por el bien de la persona, individual o colectivamente, una tecnocracia elitista de conductistas establece los objetivos que harán a la persona feliz y productiva. Ella entonces moldea la conducta de la persona por condicionamiento operante, con o sin el conocimiento del sujeto, para alcanzar esos objetivos. Después de todo, la conducta de uno está completamente determinada por el medio ambiente y esto podría planearse mejor para hacerlo a uno feliz, socializado y moral. ¿Quién establece el medio ambiente para los planificadores, de modo que su conducta completamente determinada los haga operar como dicha élite, sabia y buena? Es una pregunta que siempre se evita hábilmente. Sin embargo, se supone que sus objetivos serán socialmente constructivos y que el moldeamiento de la conducta será para el bien de la persona y de la sociedad. Con todo, hay ocasiones, como cuando se aplica a la conducta desviada, que este enfoque parece un tanto alarmante. En Los criminales pueden ser lavados del cerebro ahora, McConnell dice, abre comillas, podríamos asumir que un crimen es evidencia clara de que el criminal ha adquirido de alguna manera una neurosis social declarada y que necesita ser curado, no castigado. Podríamos enviarlo a un centro de rehabilitación donde se le sometería a un lavado de cerebro positivo hasta que estuviéramos bastante seguros de que él se ha convertido en un ciudadano observante de la ley que no cometería de nuevo un acto antisocial. Probablemente tendríamos que reestructurar toda su personalidad. Cierra comillas. McConnell parece olvidarse por completo de las implicancias políticas de lo que está diciendo. Claramente,
Los psicólogos que creen como él serían los primeros en ser subsidiados y contratados por un dictador, quien estaría muy feliz de hacerlos curar, entre comillas, varios crímenes, entre comillas, que amenazaran al Estado. Para hacer justicia a los conductistas, debe decirse que muchos de ellos han adoptado un punto de vista muy diferente al de la política de la relación. En la comuna Robles Gemelos, diseñada inicialmente sobre Walden II, los residentes a menudo escogen por sí mismos qué conductas quieren cambiar y seleccionan las recompensas que serán más reforzantes. Claramente esto está completamente en oposición a la política del conductista riguroso, puesto que puede ser un cambio autoiniciado y autoevaluado. No es el medio ambiente el que moldea la conducta del individuo, sino el individuo el que escoge moldear el medio ambiente para su propio crecimiento personal. Algunos conductistas han ido aún más lejos. Varios libros recientes se apartan completamente del punto de vista skinneriano básico. En lugar de controlar el individuo, están ayudando a la persona a que aprenda a lograr su propio mejoramiento. El título del último libro que ha llamado mi atención es en sí mismo suficiente para mostrar que su filosofía está muy alejada de la de Walden II. El título es Autocontrol, el poder para la persona. En su política, esto es el reverso del conductismo riguroso. Los párrafos anteriores podrían dar la impresión de que los terapeutas, en la política interpersonal de sus terapias, se están moviendo poco a poco en la dirección de un punto de vista más humanista y que en la actualidad pueden no diferir mucho el uno del otro en cuanto al patrón de su relación. Nada podría estar más lejos de la verdad, como es ilustrado en una forma dramática por un estudio que hará época hecho por Raskin, iniciado hace más de una década, pero que apareció publicado recientemente. Raskin tomó 6 entrevistas grabadas, hechas por 6 terapeutas ampliamente conocidos y experimentados, cada uno perteneciente a una diferente escuela de pensamiento. Cada terapeuta aprobó un segmento seleccionado de su entrevista como representativo de su estilo de trabajo. Estos segmentos fueron calificados por 83 terapeutas que se calificaron a sí mismos como pertenecientes a 12 diferentes orientaciones terapéuticas. Los segmentos fueron calificados en base a muchas variables tomadas de diferentes teorías y prácticas terapéuticas. Visto políticamente, aquellos que calificaron alto en variables tales como dirigido por el terapeuta o refuerza sistemáticamente, son claramente terapeutas cuya conducta es controladora y hacen elecciones importantes por el cliente. Aquellos que califican alto en variables tales como afectuoso y generoso, igualitario y empático, obviamente dejan el poder y la elección en manos del cliente. Cuando estos 83 terapeutas usaron las mismas variables para dar su imagen del terapeuta ideal, hubo un acuerdo substancial y las características sobresalientes fueron todas no controladoras. En otras palabras, ellos desean comportarse de manera que traten al cliente como una persona autónoma. Con todo, la imagen es muy diferente en la práctica. De los 6 terapeutas expertos calificados, solamente 2, el terapeuta centrado en el cliente y el experiencial, mostraron una gran semejanza con el terapeuta ideal. Los otros 4, incluyendo el racional emotivo, el psicoanalista y el junguiano, correlacionaron negativamente, algunos de ellos bastante,
con el ideal. En otras palabras, en la práctica, 4 de los 6 fueron más opuestos que parecidos al terapeuta ideal percibido por los 83 terapeutas practicantes. La política de la relación terapéutica, entonces, no solo difiere grandemente de terapeuta a terapeuta, sino que la misma terapeuta puede mostrar una gran diferencia entre el ideal profesado por el grupo y la forma como ella se comporta en realidad. La mayoría de los procedimientos en psicoterapia pueden ser colocados en una escala relacionada con el poder y el control. En un extremo de la escala están los freudianos ortodoxos y los conductistas ortodoxos, que creen en una política de un control autoritario o elitista de las personas para su propio bien, ya sea para producir una mejor adaptación al statu quo, o felicidad, o alegría, o productividad, o todos juntos. En la mitad están la mayoría de escuelas contemporáneas de psicoterapia, confundidas, ambiguas o paternalistas en la política de su relación, aunque puedan estar muy claras en lo que respecta a sus estrategias terapéuticas. En el otro extremo de la escala está el enfoque centrado en el cliente, experiencial, centrado en la persona, destacando consistentemente la capacidad y la autonomía de la persona, su derecho a elegir las direcciones en que ella se moverá en su conducta y su responsabilidad última por sí misma en la relación terapéutica con la persona de la terapeuta, jugando un papel real, pero principalmente catalizador en esa relación. Esta misma escala puede ser aplicada a las relaciones interpersonales en grupos intensivos. Hay tantas modalidades: grupos T, grupos de encuentro, entrenamiento en sensibilización, grupos de despertar sensorial, grupos Gestalt y otros, que la generalización es casi imposible. El hecho sobresaliente es que diferentes líderes de grupo varían enormemente en su forma de relacionarse. Algunos son muy autoritarios y directivos, otros hacen el máximo uso posible de ejercicios y juegos para objetivos que ellos han elegido. Otros sienten poca responsabilidad hacia los miembros del grupo: yo hago lo mío y tú haces lo tuyo. Otros, incluyéndome, tratan de ser facilitadores y de ninguna manera controladores. Probablemente cada líder debería ser considerado como un individuo si fuéramos a evaluar la política de su enfoque. Un nuevo enfoque parece estar extendiéndose por el país. Es el de los seminarios de entrenamiento Erhard, fundados por Werner Erhard y mejor conocidos como EST. EST. Es el extremo del tipo de grupo dominado por el líder. Los miembros son sometidos a una disciplina absoluta y a largas horas de ridículo y abuso. Todas sus creencias son mierda, entre comillas, y ellos mismos son ojetes, entre comillas. Esto lleva a tal confusión que finalmente se establece la autoridad indiscutible del líder. La afirmación final condenatoria es que tú no eres más que una mugre máquina y no puedes ser otra cosa sino lo que tú eres. Entonces viene la revelación optimista de que, abre comillas, si tú aceptas la naturaleza de tu mente y tomas la responsabilidad de haber creado todos los mecanismos que incluye, entonces de hecho has escogido libremente hacer todo lo que tú has hecho alguna vez y ser precisamente lo que eres. En ese instante te conviertes exactamente en lo que tú siempre quisiste ser. Cierra comillas.
Bastantes en el grupo experimentan experiencias como de conversión y sienten que sus vidas han sido muy cambiadas hacia algo mejor. Desde el punto de vista de la política interpersonal, me impresionan dos cosas. Uno es el supuesto del líder de un control absoluto. Aunque algunos resienten esto, la mayoría que se somete a la voluntad del líder indica que una gran proporción de personas desea ser dependiente de un gurú. El segundo punto es que en los voluminosos discursos de Erhard, donde él describe de muchas maneras los resultados de su trabajo, él nunca se refiere ni una sola vez al proceso autoritario por medio del cual se producen estos cambios. Como en todos los enfoques autoritarios, el fin justifica los medios. En el enfoque centrado en la persona, el proceso es importante de todo a todo y los cambios son predecibles solo en parte. Aunque esto es un ejemplo extremo, hay mucho significado político en el creciente uso de juegos y ejercicios en todo tipo de grupos intensivos. A estas fechas debe haber cientos de estos ejercicios y muchos de los que son miembros activos del movimiento de grupos intensivos los usan constantemente. Hay muchas variaciones del viaje de la fantasía. Voy a poner música y quiero que cada uno de ustedes tenga una fantasía mientras escucha. Después podemos compartir cada uno nuestras fantasías con los demás. Hay también muchos ejercicios que implican el tocarse. Aquí está uno que implica tanto tocarse como retroalimentación. De a uno a la vez, vayan alrededor del círculo, toca a cada persona, mírala a los ojos y dile lo que sientes de ella. Y por supuesto este otro. Hablaremos solo de nuestros sentimientos en el aquí y ahora sin hacer referencia al pasado o al mundo exterior. La política de estos ejercicios depende mucho de la forma como son usados. Si el líder describe el juego y su propósito, pregunta a los miembros si así lo desean, entonces claramente no es una acción coercitiva. Por otro lado, si el líder dice, ahora todos haremos, el impacto es muy diferente, sin duda alguna. No hay duda que en general el uso de ejercicios y juegos hace al grupo centrado en el líder más que centrado en los miembros. Yo rara vez uso esos ejercicios. Prefiero empezar un grupo de encuentro con algunas afirmaciones como estas. Este es nuestro grupo, vamos a pasar alrededor de 15 horas juntos y podemos hacer de esta experiencia lo que queramos. Entonces yo escucho con aceptación y atención cualquier cosa que sea expresada. Me disgusta usar cualquier procedimiento que esté planeado, pero a veces yo he tratado de usar un ejercicio. En un grupo apático sugerí que tratáramos de salir de nuestra inactividad haciendo lo que otros grupos habían hecho, formando un círculo interior y uno exterior, con la persona del círculo de fuera lista para expresar sus sentimientos reales en relación al individuo enfrente de ella. El grupo no prestó ninguna atención a la sugerencia y siguió como si nada se hubiera hecho. Pero después de una hora, un hombre tomó el aspecto central de esta treta y la usó diciendo: quiero hablar por John y decir lo que yo creo que él está sintiendo actualmente. Por lo menos una docena de veces en los 2 siguientes días, otros lo usaron, pero a su manera, espontáneamente, y no como una treta tosca y burda. Esto muestra cómo el conocimiento de diferentes ejercicios puede incorporarse dentro de la autenticidad y espontaneidad que es la esencia de un grupo centrado en la persona.
Aquí hay un ejemplo que muestra la eficacia de un enfoque centrado en la persona. Diabasis es un centro para el tratamiento de jóvenes esquizofrénicos agudos que fue fundado por John W. Perry, un respetable analista junguiano. Diabasis es una palabra griega que significa cruzar de un lado a otro. Perry había tenido 25 años de experiencia en el tratamiento de psicóticos en diversos contextos. Se había ido convenciendo más y más de que la mayoría de los episodios esquizofrénicos eran en realidad un intento caótico pero vital hacia el crecimiento y la curación de sí mismos, y que si dicho individuo, él dejó de usar la palabra paciente, fuera tratado como una persona y provisto de una relación cercana y confiable, podría, en un tiempo relativamente corto, pasar por esta crisis y salir de ella más fuerte y sano. El doctor Perry y el doctor Howard Levine, otro analista junguiano, establecieron Diabasis para llevar a la práctica este punto de vista en una forma mucho más completa de lo que podría hacerse en un hospital psiquiátrico. El primer paso fue seleccionar al personal. Las credenciales fueron hechas a un lado. Los criterios de selección fueron actitudes. Escogieron gente, la mayoría joven, que mostraron en sus seminarios de entrenamiento habilidad para relacionarse con individuos aislados que estaban preocupados por eventos de su mundo interno. Muchos de estos jóvenes voluntarios eran miembros de la contracultura. Ellos conocían lo que era estar enajenado y estuvieron en viajes con drogas, buenos y malos. No estaban amenazados por pensamientos o conductas excéntricos. La casa que alojó a Diabasis tenía un cuarto para 6 individuos solamente, además de los voluntarios y el personal mínimo para la casa. Es, abre comillas, un ambiente no autoritario y no crítico, en el cual a cada individuo, personal lo mismo que cliente, se le permite expresarse en cualquier forma que él escoja, emocionalmente, artísticamente y físicamente. Los clientes, en cualquier etapa de su psicosis, son considerados como estando en un estado legítimo y no son obligados a conformarse a modos racionales de conducta. Cierra comillas. En lugar de esto, el individuo psicótico es aceptado de dos maneras importantes. Él es aceptado por todos en la casa como alguien que está pasando por un periodo difícil de crecimiento, durante el cual él necesita comprensión y compañía. De igual importancia es la relación especial con uno de los miembros del personal, quien se mete de lleno a establecer una confiable cercanía con la persona del problema. Siempre que es posible, el individuo escoge esta persona especial con quien trabajar. El doctor Perry describe muy bien la razón de este miembro especial del personal. Abre comillas. El viaje interior o proceso de renovación tiende a permanecer desparramado, fragmentado e incoherente hasta que el individuo empieza a abrirse a otra persona lo suficiente como para poder confiarle su experiencia interna tal como ésta ocurre. Cuando sucede esto, el contenido de su experiencia simbólica se vuelve más intenso y enseguida aparentemente avanza en una forma más progresiva hacia su conclusión. A menudo es sorprendente cuán psicótica y al mismo tiempo coherente puede ser la comunicación del paciente, siempre y cuando él se sienta relacionado con el terapeuta. Cierra comillas.
La misma afirmación es hecha por un joven que trabajó 2 años en Día Basis, primero como voluntario y más recientemente en el personal de paga. Él dice, abre comillas, nosotros sentimos que lo que es llamado locura puede ser mejor comprendido como un viaje de exploración y descubrimiento regulado por la psiquis, en el cual los diversos elementos de la personalidad pueden ser reorganizados en una manera más fructífera y autorrealizante. Este proceso solo puede ocurrir, sin embargo, en un ambiente en el cual estos estados alterados de conciencia son respetados como formas válidas de ser, en lugar de ser ridiculizadas como locas o sin valor. Cierra comillas. Difícilmente podría ser mayor el contraste con el modelo médico de tratamiento de la psicosis. En el modelo médico, este individuo es antes que nada un paciente y no una persona. Se le diagnostica y explícita o implícitamente se le hace saber que tiene una enfermedad, una locura que debe ser eliminada a través de una fuerte medicación o de terapia de shock o aún recluido, si es necesario, hasta que su enfermedad sea erradicada. Es evidente que hay algo equivocado en su estado y que de alguna manera él debe ser traído al estado correcto. En los ambientes tradicionales hay un uso masivo de medicamentos y de reclusiones conductuales en las fases tempranas del tratamiento para suprimir el material psicótico. No hay ningún intento por ver el material como algo útil para el individuo involucrado. Entonces, una vez que se ha logrado el control de la psicosis, no se hace ningún esfuerzo por integrar el material a la vida actual del individuo. Es una política de supresión y control por el poder profesional y tiene un resultado muy pobre, tal como es indicado por el síndrome de la puerta giratoria de los hospitales psiquiátricos. En Día Basis, como en cualquier terapia centrada en la persona, la política está completamente invertida. Como dice Perry, abre comillas, la filosofía de la terapia es en este caso no una de imponer el orden de arriba a abajo a través de un régimen de una dirección estricta. Por el contrario, es una más fluida de seguir sensiblemente las preocupaciones del individuo en la forma como ellas evolucionan en el proceso para poder catalizarlo. Entonces, una estructura democrática de la comunidad de internos es la forma adecuada en la cual se espera que la ordenación y la integración surjan de las preocupaciones espontáneas y de los sentimientos e insights de todos en conjunto, tanto de los individuos residentes como del personal. Cierra comillas. Esto significa que el individuo provee las guías, apunta las direcciones en que necesita ir. Empáticamente, el terapeuta y los otros miembros del personal de la casa actúan como compañeros siguiendo esas guías sin sacrificar sus propios sentimientos o sus personas. Las preocupaciones no racionales del cliente son escuchadas completamente y en la medida de las habilidades del personal, que aumentan con la experiencia, son comprendidas empáticamente como un viaje interno necesario y profundamente significativo. Las enfermeras toman sus indicaciones del individuo y de estos compañeros cercanos del personal. El psiquiatra colabora ayudándoles a todos a entender las direcciones que están tomando, pero de ninguna manera dirige el proceso.
El poder y el control esenciales, entonces, fluyen hacia arriba de la persona psicótica y sus necesidades al personal de la casa, a las enfermeras y a los psiquiatras. Es el reverso total del tratamiento psiquiátrico jerárquico tradicional. Este enfoque en la persona es evidente en la atmósfera muy igualitaria. El personal y los individuos comen juntos y se visten como quieren. El visitante ocasional no tendría forma de saber quién es el cliente y quién es personal. Toda esta atmósfera ha penetrado también en la organización. Desde el principio, la administración de Dia Basis estuvo a cargo de todo el personal y no es nada más de un director. El poder, la responsabilidad y la toma de decisiones son compartidos por todos. La democracia puede ser reconocida como un estado de desarrollo psíquico en el cual el principio ordenador y regulador es considerado como algo perteneciente esencialmente al interior de la vida psíquica del individuo. La estructura social y la cultura establecida en el ambiente terapéutico deberían ser un reflejo de esta necesidad natural, una expresión externa ajustada a lo que está sucediendo en lo profundo. En la terapia centrada en la persona, la organización tradicional, con el poder yendo de arriba a abajo, se vuelve completamente inapropiada y ridícula. El resultado inmediato de todo este programa en el individuo psicótico es dramático. Lo que ha sido más notable y más allá de nuestras expectativas es que los individuos en brotes psicóticos agudos se han calmado muy rápidamente y se han vuelto claros y coherentes, generalmente en un período de entre unos días y una semana y sin el uso de medicamentos. Entonces, la conducta severamente perturbada se vuelve manejable cuando el personal se relaciona con sentimientos, con el estado emocional del individuo. Aunque la historia de este lugar único es corta, los resultados parecen ser buenos. Una indicación es que 4 antiguos clientes, individuos, ya están dentro del personal de una pequeña institución conceptualmente semejante. Ahora ellos son capaces de usar su propia experiencia pasada para ayudar a otros. El costo es mucho más bajo que en los lugares usuales y parece haber dejado atrás la experiencia de la puerta giratoria de los hospitales estatales. Es razonable suponer que este innovador, útil y novedoso modo de tratar a la persona joven durante su primer brote psicótico debería ser ampliamente acogido y apoyado con entusiasmo. No es así. Para entender las razones, necesitamos mirar a la política de Dia Basis y a la amenaza que ella significa para la política tradicional. Es fácil ver por qué los psiquiatras ortodoxos y aún los colegas junguianos ven a Dia Basis con inquietud y crítica. En Dia Basis, los mejores terapeutas a menudo han resultado ser paraprofesionales relativamente sin entrenamiento. Esto es inquietante para el profesional ordinario. La mayoría de ellos son voluntarios, planteando por lo tanto una vaga amenaza económica. No hay estricto control médico en el sentido ordinario. Esto ofende a los médicos. Los doctores no usan ni siquiera su prerrogativa para prescribir medicamentos. El doctor Perry piensa que ha dado 2 tranquilizantes en los pasados 10 meses. La organización misma no está dirigida por médicos
Ellos son simples facilitadores de un proceso. Esto se aparta sorprendentemente de la tradición. Por consiguiente, hay críticas y chismorreos por baja calidad, entre comillas. Es muy difícil obtener ayuda financiera. Como toda terapia centrada en la persona, es revolucionaria en sus implicaciones y el establishment profesional está temeroso de ella. Ver a los psiquiatras dejar el control de los pacientes y del personal, verlos sirviendo solo como facilitadores exitosos del crecimiento personal de personas enfermas, entre comillas, profundamente confusas, en lugar de estar a cargo de esta gente, es, me da tristeza decirlo, una visión muy amenazante para los psiquiatras, psicólogos y otros profesionales de la salud mental. Los revolucionarios son vistos como peligrosos, y no hay duda de que son peligrosos para el orden establecido. Un enfoque centrado en la persona, cuando es utilizado para alentar el crecimiento y el desarrollo del psicótico, de la persona con problemas o del individuo normal, revoluciona los comportamientos acostumbrados de los miembros de las profesiones de ayuda. Ello ilustra muchas cosas. 1. Una persona sensible que trata de ser de ayuda se hace más centrada en la persona, no importa en qué orientación empiece, porque encuentra que ese enfoque es más efectivo. 2. Cuando estás enfocado en las personas, las etiquetas del diagnóstico se vuelven bastante irrelevantes. 3. Se descubre que el modelo médico tradicional está en bastante oposición con el centrarse en la persona. 4. Se encuentra que aquellos que pueden crear una relación efectiva centrada en la persona no necesariamente provienen de los grupos entrenados profesionalmente. 5. Mientras más es implementado y puesto en práctica este enfoque centrado en la persona, más se le encuentra como desafiante de los modelos jerárquicos de tratamiento, entre comillas, y de los métodos jerárquicos de organización. 6. La efectividad real de este enfoque centrado en la persona constituye una amenaza a los profesionales, administradores y demás, y consciente o inconscientemente se toman medidas para destruirlo. Es demasiado revolucionario.